Buenas tardes. Daniel, ¿cómo Eh, estás? Muy bien. Gracias por este espacio. Como te venía contando antes de iniciar la grabación, la entrevista está orientada para la maestría de la Universidad EAN en gerencia de proyectos tecnológicos y sistemas de información. Mm, Quería como arrancar, Francisco, porque nos contaras quién es Luis Francisco Zorro, qué experiencia tiene, en qué sector se desenvuelve. Bueno, mi experiencia hace 21 años es en implementación de software tipo ERP, básicamente casi todos con Oracle o con herramientas de mantenimiento alguna vez, pero básicamente es en la implementación en diferentes tipos de módulos, en supply chain, es donde más me he enfocado, que son compras, inventarios, toda la cadena de abastecimiento, con manufactura, servicios, activos fijos, mantenimiento. Pues básicamente me enfoqué en eso y durante mucho tiempo he estado por más de, puedo decir, por ahí unos 25 30 proyectos de implementación. Eh, Unos han sido de implementación de cero, otros son migración de una versión a otra y otros han sido roll-up, que básicamente son el modelo de una empresa, pasarlo a diferentes empresas de la misma compañía de la casa matriz. Básicamente es eso. También estaba en mesas de servicio, pero de soporte de ERPs. Así toda la especialidad ha sido con Oracle. Ya, Básicamente he sido desde consultor de estos módulos que te dije y hace ya 6, 7 años he venido como gerenciando proyectos de implementación ya directamente en las dos empresas como parte de la empresa directamente y en ok. una como parte del implementador. Entonces, ¿qué profesión tiene Luis Francisco? Soy ingeniero en producción. Ingeniero de producción. Entonces, ingeniería de producción, más de 20 años de experiencia, consultor, implementador. Bueno, y todo en proyectos de ERP y de sistemas de información. Francisco, en todo este tiempo que usted ha trabajado en las diferentes compañías en las que ha estado, ¿cómo han sido esos procesos en general de instalación de nuevos ERP? Hablemos en concreto de las empresas donde usted ha llegado a implantar un nuevo ERP. ¿Cómo le ha ido con ese tema? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, básicamente han sido tres empresas de implementar. Ujú. Una como el implementador, donde Sí. yo manejaba los consultores que hacíamos la implementación y manejábamos el cambio de una versión muy obsoleta a una versión nube, Ujú. donde el cambio fue drástico. Entonces nos tocó, la implementación fue en tiempos y materiales, bien, pero fue de mucho esfuerzo porque nos tocó, era una empresa con mucho desarrollo, nos tocó hacer toda la ingeniería para, no se podía copiar el desarrollo, sino que había que hacerlo de nuevo. Entonces nos tocó pues el tema, todos los proyectos para mí son diferentes, entonces sui generis pues en su caso. Ese fue el primero, con más o menos 8 consultores y ocho key users o 8 usuarios líderes, en donde la tecnología de la plataforma cambió mucho, entonces fue muy alto impacto. En donde las integraciones no son tan fáciles entre, tú tienes muchos on-premise con uno que Ujú. tienes en la nube, entonces no es tan fácil hacer las integraciones, entonces tuvimos bastantes retos. Bueno, Hay, o sea, perdóname, ese cambio más o menos a cuántas personas afectó. ¿Cuántos eran los usuarios de la plataforma? hay 1500, 1.500 usuarios. 1200 más o menos. Y de esos 1.200 a todos les cambiaba la plataforma como tal, ¿cierto? Sí, señor.
Ok, bueno, ¿cómo fue esa transición? Me gustaría que habláramos de la gestión del cambio en ese proyecto en concreto. ¿Cómo se Eh, dio? ¿Quién lo lideró? ¿Cómo fue esa dinámica? Cuéntanos un poquito de ahí la gestión del cambio. empecé por ese porque en ese no se hizo gestión de cambio, porque pensaron que no iba a afectar, porque iban a tener exactamente lo mismo y asumían eso. Y hubo bastantes problemas de adopción por el tema que no, o sea, la misma empresa se dedicó a hacer con la gente de recursos humanos el tema de capacitaciones, entonces hubo temas muy difíciles que les tocó trabajar con las uñas, pero fue responsabilidad del cliente, Ok, porque entonces, no hubo gestión de cambio. Entonces, por eso quise empezar por este, porque ahí se vio la necesidad de que esos problemas de transformación, cuando a pesar de que era un cambio de versión, que simplemente era un paso, así sea grande, no hubo sí. gestión de cambio. Entonces es un proyecto de 1.500 personas afectadas por el cambio de versionamiento de ERP, ¿cierto? ¿Fue un Sí, cambio de de ERP? ERP. Pero De desde el ERP. mismo ERP, de un JD versión 7.3.1 a uno ya en la nube 11 punto Ok, algo. entonces la compañía dice, no hagamos gestión del cambio, pues es una transición sobre la misma plataforma, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no haber tenido esa gestión del cambio que tú hayas visto que dice, hombre, esto está pasando porque no hubo gestión del cambio? ¿Cuáles fueron esas consecuencias grandes? Porque la gente, todo el mundo quería seguir haciendo lo mismo. Cómo se imprimía, Sí, por ejemplo, como es una plataforma nube, la forma simple de cómo se imprime un documento en el sistema cambiaba. Era un botón adicional, había que hacer dos botones. Y ujú, eso, una cosa tan sencilla como eso, la gente no quería cambiar. Tenían unas impresiones, mucho desarrollo del sistema que se les dijo que por mejora era mejor hacerlo de una manera diferente. sí, Eh, algunos desarrollos cambiaron de forma la gente se perdió. El vocabulario que tenían ellos, el override, que es lo que ven en las pantallas, también cambió, entonces se perdieron mucho en las capacitaciones. Eh, fue un tema, o sea, la sí, y transición al fue muy final dura. la productividad se vio muy afectada por esta transición. Al principio sí, por cosas tan sencillas como lo que te digo de Sí, y había de la formas de medir esa, esa recesión de productividad, de ¿cómo se cómo dice? fue, cómo fue, cómo fue Ujú, tan corto plazo, o sea, nos cogió fue encima. Nosotros como sí, implementadores y ellos no midieron porque no tenían que medir, ellos los cogieron en caliente, entonces se fue como corrigiendo en el camino. Pero después, cuando hacíamos reuniones de lecciones aprendidas, se habló que deberíamos haber tenido mediciones, temas de capacitaciones, nos enfocamos solamente en que pensamos que la gente no le iba a cambiar y mandamos un video, pues eso fue lo que decidió la compañía. Un video sí. casi con una Sí, enseñanza como si no le cambiara nada. sí, un video no hace parte de gestión no es gestión de cambio. Es un componente que ayuda a la gestión del cambio, Sí, pero pero no es. ahí se debió haber hecho como diferentes, hablar de vocabulario, del que el nuevo ingreso, de que hay que ingresar por otro punto, que hay que, o sea, todos los cambios que generaba esa transición, no se hicieron énfasis en eso. Y eso fue lo que más duro le dio a la gente. Bueno, y me imagino que cuando hubo esa transición y esa salida en vivo, supongo que esas primeras semanas fueron caóticas y la mesa de servicio y ustedes como implementadores tenía que ser un caos. Normalmente era un mes de servicio y nos dejaron 2 meses, 2 meses 2 meses. largos Ya. haciendo eso. Bueno, listo. Y hablemos de un proyecto que usted haya tenido donde hubo gestión del cambio y a qué ayudó y cómo fue ese proyecto. Bueno, es una empresa minera en donde se contrató con unos consultores canadienses. Ujú. Uno era de África, que era el gerente del proyecto, uno ecuatoriano, dos canadienses y dos bogotanos. Eh, entonces, multicultural, empezando por ahí. En donde internamente la compañía se dio cuenta de que el sponsor del proyecto tenía problemas de comunicación dentro de la compañía. Sí, Entonces, yo fui el primero que dije que necesitábamos
un acompañamiento de gestión de cambio. Ese acompañamiento ¿Por qué? es Perdóname, ¿por qué dijiste, hey, necesitamos gestión del cambio en este proceso? O sea, porque ¿por qué por se te lo ocurre? general, Sí, en proyectos de implementación en buenas prácticas, normalmente hay un componente de procesos y un componente de gestión de cambio. En el que yo te dije que no hubo, fue porque fue la decisión de la empresa y yo era el implementador y a mí uno solamente lo sí, contrata. Pero cuando estaba en proyectos, por ejemplo, en una constructora, en Colpatria, en empresas públicas de Medellín, siempre han habido esos componentes de gestión de cambio y ellos se encargan de dirimir algún enfrentamiento entre grupos, de hacer, de sí, determinar cuáles son los usuarios que pueden ser de ayuda positivos y cuáles son los negativos. Entonces, cuando yo llegué, yo vi que ese proyecto era como impuesto por la firma dueña, pero sí, no tenían al interior gente que lo haya comprado. Entonces ahí se contrató una empresa de estas de gestión de cambios, son empresas de proyectos, y empezamos básicamente fue a eso, a sacar una matriz de impactos, y en esa matriz de impactos se detectaron la falta de comunicación que había, que mucha gente no sabía lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, eh, que el sistema que tenían actualmente era muy manual y la idea querían automatizar algunas cosas, entonces era un premise, ¿cierto? ujú, Pero en nube, eso se llama IaaS. ujú, Entonces también era diferente herramienta tecnológica con el otro que sí era on-premise y ayudaron mucho porque le ayudan a la gerencia del proyecto a no tener que enfrentarse con áreas, por ejemplo, que no quieren entregar una información. Ellos sí, van, hacen ayudas, o sea, cosas muy sencillas que ayudan a agilizar el proceso. Y el tema de adopción, porque la mayoría de estos software, por más que se hagan desarrollos, se requiere adoptar y la gente tiene que hacer las prácticas como lo hacen ahora. La mayoría de empresas, por más que digan que van a cambiar, los que menos cambiar son los que hacen actualmente. El número de aprobaciones, el número de pasos, lo que hagan. Entonces, esa resistencia al cambio hace, cuestión de cambio hace no solamente talleres, sino que hace muchas como sensibilidad y talleres de sensibilidad sí. eh, que, que Que ayudan a todo el proceso como tal. sí, que ayudan a todo el proceso. Sobre todo que la gente ayude. Y aparte de eso, tienen un componente muy grande de información. Entonces, capacitan a los formadores de formadores, Ujú, determinan quiénes de los usuarios pueden volver a repetir el tema de indicadores. Eso que tú dices, ellos son muy buenos sacando indicadores para medir cómo estamos, ¿cierto? Cómo vamos avanzando. Y cuando ya llegue el tema de adopción, ver cómo vamos en esa curva de aprendizaje sí, de entonces, sí. Hablemos entonces de los componentes de gestión de cambio. Estamos hablando de un tema de comunicaciones, de transición a todos los colaboradores. Hablas de un tema de indicadores, o sea, el- lo que puedo medir, ¿sí? Como tal, un tema de productividad. ¿Qué más puedo agregar yo a gestión del cambio? A ver, vuelvo a repetir para que no se me olvide. O sea, está todo el tema de Ujú. la cadena de comunicaciones para Sí, que la el plan gente de se mantenga comunicaciones. informada. Listo. Listo. El tema de sensibilidad. Sensibilidad es llegar a los positivos y los negativos y saber cómo llegarles. A ellos Ok. tienen que ser muy, muy focal. Ellos no pueden ser por comunicación directas. Tienen que ser con reuniones directas a los jefes o a determinados puntos donde tienen que llegar. Entonces, eso es otra de sensibilidad. Determinar muy bien los stakeholders. Los stakeholders son las personas realmente impactadas o que dentro de ellos hay muchos impactados. Entonces, a ellos son los que uno califica si son medios o altos positivos y en diferentes conceptos. El tema de indicadores, hay diferentes temas de indicadores y la idea es detectar para poder revisar si, ejemplo, pueden ser hasta indicadores financieros, como quien dice, ver que el retorno de la inversión de lo que estamos haciendo se va a recuperar porque eso le interesa a los jefes.
pero también es el tema de adopción, entonces ya estamos en indicadores. El tema de formación es básicamente toda esa logística de la formación, capacitaciones, Claro. evaluaciones. Entonces tienen que evaluar, bueno, y también es garantizar que esa transferencia de conocimiento entre consultores y los key users se transfiera, o sea, de alguna manera hay que medirlo, y como todo hay que medirlo, tienen que buscar la manera de medirlo. Entonces está la transferencia de conocimiento, está el tema de formación, logística de formación, ¿qué más que se me puede pasar? No, Pero básicamente esos ya son los... tenemos un listado grande e importante, plan de comunicaciones, sensibilización, formación, indicadores. Sí, El tema es amplio lo que debe tener. Francisco, para cerrar y darte las gracias por este espacio, ¿qué recomendaciones nos das de gestión del cambio? es necesaria, simplemente que para cualquier proyecto de implementación tecnológica donde te impacte gente, donde te Ujú. impacte, así sea uno o dos usuarios, hay que meterle metodología de gestión de cambio. Eh, para garantizar que un proyecto sea exitoso, no Ujú. solamente se necesita un buen implementador, una buena gerencia, sino también un apoyo de gestión de cambio. Ok, perfecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por su tiempo. Omití pedirle la autorización de grabar la reunión. Lo habíamos hablado previamente, antes de iniciar la, la, la entrevista, Con pero pues mucho por un gusto. tema sí, por un tema de habeas datas y de confidencialidad, pues debo tener tu consentimiento informado. Bueno, Francisco, mil y mil gracias por su tiempo y gracias por este pequeño espacio. Dale. Bueno, que esté muy bien, muy buena tarde. Hasta luego.